Bien, pues continuamos con el curso y vamos a entrarle ahora al tema del uso del lenguaje. Habíamos hablado del diseño del mensaje, bueno, pues ahora vamos a hablar ya de manera muy concreta en el uso del lenguaje. Estos son los temas que vamos a ver a continuación en los próximos videos. Los errores que ocurren cuando utilizamos frases comunes, cuando utilizamos anglicismos, qué es la ultracorrección, los eufemismos, los pleonasmos y el desconocimiento de significados. Esto y algunos otros casos los vamos a ver a lo largo de este curso y bueno, es muy interesante conocer todo este tipo de cosas, sobre todo cuando estamos, les decía yo, utilizando el lenguaje en la expresión oral o en la expresión escrita. Vamos a entrar al primer tema del uso del lenguaje, vamos a hablar de las frases comunes. ¿Por qué empiezo con esto? Miren, porque es de manera muy frecuente que utilicemos frases comunes como para definir los conceptos. El problema de las frases comunes es que todo el mundo las utiliza y además, por ser utilizadas tantas veces, por ser tan conocidas, se vuelven como un enunciado ya prácticamente sin sentido, sin significado. Es interesante porque, aunque la frase puede ser prácticamente un refrán o una figura, una imagen mental muy clara, a veces la misma, como la repite mucha gente, llega a carecer de sentido. Lo importante es que no las usemos o las usemos lo menos posible. Por ejemplo, miren, aquí tenemos algunas frases que son muy utilizadas. De la noche a la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que algo ocurrió de manera muy rápida, ¿no? Ay, pues es que de la noche a la mañana subieron los precios. A lo mejor no, fue en un periodo de un mes o de una semana, en fin, pero estamos hablando de una manera figurativa que de antes de dormirnos y al otro día el aumento de precios se dio. Bueno, no se da de manera literal, pero esta frase de la noche a la mañana ocurre. Y lamentablemente, como les decía yo, carece de sentido. Otra frase que a mí me encanta, el vital líquido. Cuando hablamos del vital líquido, muchos periodistas lo dicen, no, hay escasez del vital líquido. ¿En qué pensamos? En el agua, ¿no? Sí, todo el mundo me dice, bueno, pues en el agua, sobre todo cuando hay escasez de agua. Bueno, el vital líquido está escaseando en una colonia o en una ciudad. Alguien me dijo, oye, ¿qué otros líquidos vitales existen? ¿Acaso no la sangre es un líquido vital? Por supuesto, bueno, pues ahí está la vida de los seres vivos, ¿no? De los seres, los animales, los seres humanos. La sangre es un líquido vital también, así que pues no nada más puede ser utilizado como para definir al agua, ¿no? Sin embargo, por eso les decía yo, de tanto utilizar esta frase, el vital líquido, ya se nos queda como una expresión sin sentido. Otro ejemplo, un ojo de la cara. ¡Qué barbaridad! Esto me costó un ojo de la cara, ¿no? Fue tan caro que figurativamente tuve casi que dar un ojo de mi rostro para poderlo pagar. De tan caro que fue, me tuve que despojar de algo importante en mi cuerpo. Bueno, otra vez, son frases sin sentido ya. Se quedó en letra muerta, esto lo dicen los políticos y los abogados, ¿no? Esta ley se quedó en letra muerta. Una ley, un reglamento, una disposición que no se cumple, ¿no? Cuando está en los códigos, en la Constitución o en las leyes y no se aplica, no se cumple, bueno, se queda en letra muerta. Bueno, es una imagen muy curiosa pensar en una letra muerta, ¿no? Pero otra vez son frases ya sin sentidos. Uy, le pides peras al olmo, este es otro de los ejemplos, ¿no? Pues sí, lógicamente, porque un olmo no es un árbol que no es capaz de dar peras, ¿no? Estás pidiéndole algo antinatural o algo imposible a una persona o a una institución. Bueno, esperemos que estos tribunales metan a la cárcel de inmediato a este criminal. Uy, le pides peras al olmo, ¿no? Es como decir, bueno, estás pidiendo un imposible. En realidad, otra vez, la frase ya suena trillada. Si nosotros somos profesionistas con cierto nivel ya importante, nos están invitando a congresos, a conferencias o nos están invitando a escribir, por favor, enriquezcamos más los conceptos, ya no agarremos estas frases comunes y utilicemos algunos elementos mucho más ricos. ¿No les parece que incluso sería más divertido? Incluso es un reto intelectual para nosotros, ¿no? Utilizar algo así. Bien, esta última a mí me encanta. Se siente el non plus ultra. ¿Y qué quiere decir esto? Es interesante, o sea,
Cuando alguien dice, uy, esta persona se siente el non plus ultra, quiere decir que se siente alguien superior, alguien grandioso. ¿Qué significa non plus ultra? Es una expresión en latín que quiere decir non es no, plus, que significa más, y ultra, más allá. Ultra es por encima de o allá, ¿no? Entonces, non plus ultra quiere decir no hay más allá. No hay algo más allá de esta persona, por eso es el non plus ultra. Llegaron hasta donde estoy yo, después de mí no hay nada, ¿no? Por eso soy lo máximo. Entonces, si decimos esta persona se siente el non plus ultra, queremos decir que no hay nada más allá de él. Sin embargo, es muy curioso porque utilizamos tanto esta expresión y ni siquiera conocemos, frecuentemente así nos pasa, el significado de la expresión o el origen de la misma. Así que una de las cosas que siempre recomiendo que evitemos a la hora de utilizar nuestro lenguaje es evitar usar palabras o expresiones de las cuales no tenemos la seguridad de qué significan o en qué contexto se dijeron por primera vez o a qué se refieren de manera clara. Esto es importante porque podríamos estar ahí cometiendo un error importante, un error que nos puede costar el prestigio y no nos dimos ni cuenta, no nos dimos ni cuenta de cómo llegó, ¿no? Entonces eso es muy importante. Hay que siempre, si vamos a utilizar una expresión, entender de dónde viene, qué es lo que quiere decir y cuál es su significado real. ¿Les parece bien? Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente tema.